Virya despierto, no solo es aquel que ha escuchado el llamado del espíritu en la sangre. Tampoco lo es aquel Virya, que solo sabe el significado de las runas, ni el que se ha elegido desde el sujeto consciente, ni aquel que ha leído y comprendido los textos gnósticos. Y mucho menos se es un Virya despierto, solo por pertenecer a una orden, congregación, movimiento o cualquier otra secta, que se dé a sí misma el nombre de hiperbórea. Así tenga como base, los fundamentos de la sabiduría hiperbórea o la novela mágica. El Virya despierto, adopta una actitud graciosa luciférica, pero ello es debido a que se encuentra bajo la ética noológica, resultado de la práctica del poder de sí mismo, es decir, resultado de su gnosis. Mas no porque un Virya dormido adopte tal actitud, es ahora un Virya despierto. No es la actitud la que hace al despierto, sino el despertar el que modifica la actitud del Virya. Ya que tal actitud, proviene de la experimentación gnóstica como Selbst, y el Virya dormido aún no tiene tal experimentación. Como lo dicen los propios textos, Virya despierto, es aquel que ha trasladado su yo al Selbst. Por lo tanto, un Virya que escuche el llamado del espíritu en la sangre, no puede decirse despierto, pues no solo de escuchar ese llamado, queda conformado el Selbst. Aclarado esto, podemos notar, que el Virya despierto, solo es aquel que se ha autoiniciado, sacando al yo de la consciencia. No solo de escuchar el llamado del espíritu se despierta. El hecho de percibir el llamado del espíritu en la sangre, es efectivamente una sorpresa para aquel Virya que lo ha experimentado. Pero no es lo mismo escucharlo que despertar. Mas para ello, los sinarcas pretenden confundir los dos conceptos, alegando que la sorpresa de haber escuchado el llamado, ha sido el propio despertar. De esa manera el Virya queda más desorientado. Pues por un lado se le dice, que haber notado el llamado lo ha despertado. Y por otro lado, cuando lee los textos gnósticos, y encuentra que el Virya despierto es aquel que ha trasladado su yo al Selbst, el Virya creerá, que por haber escuchado el llamado del espíritu, ello le ha trasladado el yo al Selbst. Creerá que su yo, está ahora libre de la esfera de consciencia. Pero una cosa es percibir el llamado a voluntad, como lo hace el Virya despierto, y otra muy distinta, es hacerlo esporádicamente, como lo llega a escuchar el Virya dormido. El despierto puede escuchar el llamado a voluntad, porque ésta está subordinada a él, ya que él se experimenta en la propia voluntad como Selbst. Lo que significa un contacto con el Vril. La confusión surgió, cuando la sinarquía llamó Viryas despiertos, a aquellos que escucharon el llamado en la sangre, o a aquellos que vislumbraron la verdad en los textos gnósticos. Todo ello, con el fin de que los Viryas permanezcan dormidos, ya que por estar supuestamente despiertos, no necesitarían preguntarse sobre los métodos prácticos de autoiniciación, los que fueron eliminados de los fundamentos. La cualidad de ser un Virya despierto, no proviene de lo que éste pueda captar desde su consciencia como sujeto, sino desde lo que el yo logre captar de su fuente, el Vril. El despertar del espíritu, no es algo que el Virya experimente como sujeto consciente, es decir, el despertar no ocurre con el sujeto al mando, este no da ninguna pauta para efectuar tal proceso, ni toma decisiones, a la hora de trasladar el yo al Selbst. Cuando en el despertar del espíritu se habla de encontrarse a sí mismo, ello no se refiere al sujeto, sino al yo perdido. El sujeto solo es la falsa existencia. Él no es quien despierta, sino el yo perdido. El hecho de que el lado del Virya como sujeto consciente, sea testigo del proceso de despertar, y que traduzca a su manera lo que ello representa, no quiere decir que él sea quien despierta. Como sujeto histórico, solo es testigo, mas no protagonista. Y aunque logre pasar a palabras lo que ha atestiguado, no quiere decir que sea él quien ha despertado. Cierto es, que el proceso de despertar del yo, modifica el comportamiento del Virya como sujeto, y que este último, se ve afectado por la ética noológica, cambiando con ello su manera de conducirse, lo cual le hará mejorar como persona. Mas no por ello se dice que el despertar es de la propia persona. No es la persona la que despierta en espíritu, sino el espíritu el que despierta, del sueño que le hace parecer una persona. La sinarquía trata como Virya despierto, a aquel Virya que gracias a su pureza de sangre, logra orientarse por instantes. Y ello es efectivamente un instante de gnosis, un instante donde la pureza de sangre del Virya, lo indujo en una orientación, que lo puso en contacto con el Vril. Mas tal momento de orientación, a pesar de haber sido llevado por la pureza de sangre del Virya, este no logra mantener el contacto a voluntad,
pues la voluntad está a una disposición del alma. Tal contacto, solo ha sido una mirada gnóstica orientada por un instante, pero ello no fomenta la pureza de sangre de manera permanente. El aumento en la pureza de sangre, es igual al aumento de miradas gnósticas incidiendo en el Selbst. Y el Virya perdido aún no ha conformado un yo Selbst, ni puede orientar las miradas a voluntad, a pesar de haber escuchado el llamado. Y es que el hecho de tener el yo, aún dentro de la consciencia, representa una fuga de miradas gnósticas, un desperdicio del potencial de la sangre, lo que se traduce en una pérdida de pureza. Aunque una mirada logre orientarse, como para que el Virya logre escuchar el llamado del espíritu, el contacto volverá a interrumpirse, debido a que el Virya, aún no cuenta con el control de su propia voluntad. El Virya despierto, es entonces, solo aquel Virya que tiene el control desde el Selbst, con el que puede orientar miradas gnósticas a voluntad. Pudiendo así, llevar a cabo el principio de ocupación, el del cerco y purificar su sangre astral, con el fin de liberarse en espíritu. Facultad que de ninguna manera se recupera solo leyendo los textos gnósticos.